unas en esta ocasión a este nuevo temario sobre la muerte, la vida, la reencarnación. Entonces, pensemos un momento, el pasado permanece unido conmigo, vive en mi presente y seguirá viviendo en mi futuro. En este momento comenzamos a hablar sobre la vida, el karma y la muerte. Pero antes te pido un me gusta a este video y que te suscribas. Con tu atención en este tema comencemos. Para Francisco Redi, biólogo italiano, que fue juzgado como peligroso hereje por la ciencia dominante en el siglo XVII, porque dijo que hasta los animales más primitivos se originan por reproducción, esto ocasionó odio entre la curia de aquel tiempo. Apenas se salvó el destino de mártir que sufrieron Giordano Bruno y de Galileo, pues los fieles a la ciencia de aquella época creían que las lombrices, los insectos y hasta los peces se engendraban del barro sin vida, tratando de ocultar toda evidencia. Francisco Redi no sostuvo otra cosa que no sea hoy plenamente reconocida, es decir, que vida se origina de vida y que de alguna forma sostenible se recicla y vuelve al camino. Él cometió el pecado de conocer una verdad, de 2 siglos antes de que la ciencia encontrara sus irrefutables, malignas. Más adelante, después de las investigaciones de Pasteur, ya no se admiten dudas de que la ciencia estaba equivocada al suponer que seres vivos pudiesen nacer por generación espontánea de las sustancias sin vida. Los gérmenes de vida que penetran en esta sustancia escapaban a la observación de aquel entonces, además de la viveza de aquellos líderes. Por métodos seguros, Pasteur impidió que penetrasen gérmenes de vida en sustancias en que suelen abundar los microorganismos y con esto ya no hubo ni rastro de vida. De manera que un ser vivo no nace sino de un germen viviente. Y Francisco Redi tenía plena razón de lo que dijo. El alma proviene del alma. Existen hechos que se pueden observar por donde quiera, pero que innumerables personas pasan por alto, sin prestar atención alguna. Cierto día viene alguien y descubre en ese hecho a todos asequibles, una verdad de vastas consecuencias. La nueva creencia debe basarse en las revelaciones de las ciencias naturales y no en las revelaciones de la creencia antigua, enterrada. Tenemos que explicar la diferencia de las almas animales inferiores y superiores sobre la base de leyes necesarias e inalterables. Estudiamos estas leyes y nos preguntamos, ¿cómo fue posible que de las almas animales primitivas se desarrollaran almas superiores? Las personas que observan la vida humana, atentos los ojos del espíritu y no conocen, o no quieren reconocer esta ley tan significativa, se encuentran constantemente ante enigmas de la vida y la muerte. Siguiendo este paradigma de los seres conscientes, determinamos que el sueño ha sido llamado muchas veces el hermano menor de la muerte. Esta metáfora es más profunda de lo que parece a primera vista, es un símbolo real de las sendas espirituales del hombre, porque nos da una idea de la relación que existe entre las distintas encarnaciones del espíritu humano, por las que pasa este espíritu. En el trabajo precedente de nuestra vida, la reencarnación y karma, bien entendido, conduce de por sí a la antiquísima enseñanza sobre la evolución del eterno ser espiritual del hombre a través de muchas vidas. Este conocimiento va necesariamente seguido de la pregunta, ¿cómo se vinculan estas vidas unas con otras? ¿En qué sentido es la vida de un hombre efecto de encarnaciones anteriores y cómo llega a ser causa de otras siguientes? La comparación con el sueño nos ofrece una imagen de esta relación entre causa y efecto. Al otro día, semana o año, siguiendo la rutina de la escala de la vida que nos empuja cada vez a los brazos de la muerte, nadie o casi nadie se pregunta cuál es el objetivo. Y la reflexión de seguir el mismo formato. Me levanto por la mañana, hacer todas mis actividades hasta la noche,
y no las puedo resumir en forma arbitraria si en mi vida de reinar orden y coordinación. Mis quehaceres de ayer han creado las condiciones para lo que tendré que hacer hoy. Debo continuar de acuerdo con los resultados de la actividad de la jornada pasada. En el pleno sentido de la palabra se puede decir: mis actividades de ayer forman mi destino de hoy. Yo mismo he creado las causas a las que tendré que agregar los efectos. Vuelvo a encontrar las causas después de haberme apartado de ellas por un corto tiempo. Forman parte de mi ser a pesar de esta separación. Supongamos que ayer emprendí algo que no logré más que a medias. Reflexiono para hallar el porqué de mi frustración. Si me toca hacer algo semejante en otra oportunidad, evitaré cometer los errores que he reconocido. Quiere decir que he adquirido una nueva facultad. Las vivencias de ayer son así las causas de mis facultades de hoy. Y el sentido de la vida exige que permanezca unido a esta situación. Sería absurdo que yo me construyese una casa y no la ocupase. Siempre que no intervinieran circunstancias especiales que lo impidiesen. Y el espíritu humano tendría que nacer de la nada, ser creado cada vez de nuevo, si los resultados de sus vidas anteriores no permaneciesen unidos con las posteriores. No podría hablar de haberme despertado esta mañana, sino que tendría que haber sido creado de la nada, si los efectos de mis acciones de ayer no constituyesen mi destino de hoy. Y el sueño es tan buen símil de la muerte, porque durante el sueño, el hombre se encuentra realmente retirado del escenario en que le espera su destino. Mientras dormimos, continúan los acontecimientos de este escenario. Por un tiempo no tenemos influencia sobre ellos. Sin embargo, al despertar volvemos a encontrar los efectos de nuestras acciones y debemos partir de ellos. Nuestra personalidad se incorpora todas las mañanas nuevamente a nuestro mundo de actividad. Lo que estuvo separado de nosotros durante la noche, nos envuelve, por decirlo así, como un manto durante el día. Lo mismo sucede con las acciones de nuestras encarnaciones anteriores. Sus resultados están integrados al mundo en que habíamos estado encarnados. El hombre que duerme sin soñar ofrece tan pocos secretos como el mundo anterior al desarrollo de la conciencia. Pero como el mundo se tornó doblemente incomprensible con los primeros vestigios de conciencia, así se torna incomprensible el hombre durmiente apenas asome la primera imagen del ensueño. Esto no puede ser de otra manera, pues lo que el investigador describe aquí como hombre que duerme sin soñar, es aquello de la naturaleza humana que solamente está sujeto a las leyes físicas. Durmiendo, el cuerpo humano obedece a las leyes físicas, pero tan pronto despierta el hombre, se enciende la luz de su obra racional en la existencia física de este mundo. Un cuerpo dormido se puede examinar desde todos los ángulos, su ser anímico no se encontrará en él, pero este ser anímico reasume el curso de su actividad racional allí donde lo interrumpió al dormirse. De manera que, visto bajo este aspecto, el hombre pertenece a dos mundos. En uno de ellos vive con el cuerpo, y esta vida corpórea puede abarcarse con las leyes físicas. En el otro vive espiritual e intelectualmente y de esta vida nada puede conocerse mediante leyes físicas. Detengámonos unos momentos más en la imagen del sueño. El hombre debe vincular su actividad de hoy con la de ayer, si la vida ha de tener sentido. No podría hacerlo, si no se sintiese relacionado con dicha actividad. Yo no podría retomar mi actividad de ayer, si no hallara nada de ella en mí. Si hubiese olvidado todo lo que experimenté ayer, sería una persona nueva y no podría retomar hilo alguno. Es la memoria la que me permite retomar mi actividad de ayer y me une con los efectos de mi obrar, que pertenece propiamente a mi vida racional, la lógica. Por ejemplo, es la misma hoy y ayer, puede aplicarse también a las cosas que no vi ni ayer ni nunca. Mi memoria une mi actividad lógica de hoy con la de ayer, y si dependiese únicamente de la lógica, podríamos comenzar efectivamente, todas las mañanas,
una nueva vida, pero la memoria conserva lo que nos une con nuestro destino. Resulta pues que todas las mañanas me vuelvo a encontrar como una entidad triple. Encuentro mi cuerpo que durante mi sueño estuvo sometido a las leyes meramente físicas. Me encuentro a mí mismo, a mi espíritu humano, que es el mismo que ayer, y que posee el don de lograr racionar como ayer. Y, conservado en mi memoria, encuentro todo lo que el día de ayer y lo que todo mi pasado ha hecho de mí. Con esto también tenemos una imagen de la entidad ternaria del hombre. Cada vez que el hombre vuelve a encarnarse, se encuentra en un organismo físico sometido a las leyes de la naturaleza exterior. Y en cada encarnación se manifiesta el mismo espíritu del hombre y es, como tal, el ser eterno de las diferentes encarnaciones. Cuerpo y espíritu se hallan uno enfrente de otro. Entre ellos debe existir un eslabón, como lo es la memoria entre mis hechos de ayer y los de hoy. Este eslabón es el alma. Ella conserva los efectos de mis acciones de vidas anteriores y hace que el espíritu aparezca en una nueva encarnación, dotado de todo aquello que en vidas anteriores ha podido adquirir. Así se relacionan entre sí cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es eterno, el nacimiento y la muerte imperan en la corporalidad según las leyes del mundo físico. El alma vuelve a unir, siempre de nuevo, el espíritu con el cuerpo, tejiendo el destino con el hilo de nuestras acciones. Mi acción es libre, mas su efecto está sometido. El sueño ha sido llamado muchas veces el hermano menor de la muerte, que está en nuestra espera y se encuentra muy junto a la persona desde que nace. Será un recordatorio. Esta metáfora es más profunda de lo que parece a primera vista. Es un símbolo real de las sendas espirituales del hombre, porque nos da una idea de la relación que existe entre las distintas encarnaciones del espíritu humano, por las que pasa este espíritu. Este cuerpo de los deseos está íntimamente relacionado con la existencia física, puesto que se origina bajo la influencia de la corporalidad física. Por lo tanto, no puede continuar su desarrollo desde el momento en que el espíritu deja de estar encarnado. El espíritu debe liberarse del cuerpo de los deseos, en tanto había quedado relacionado a través de él con la vida física finalizada. A la vida física le sigue otra en la que tiene lugar esta liberación. Se podría preguntar, ¿no es destruido el cuerpo de los deseos con la muerte? La respuesta es no, pues en la medida en que en cada instante de la vida física la satisfacción es excedida por el deseo, este subsiste al haber cesado la posibilidad de su satisfacción. Solo en el hombre sin deseos frente al mundo sensorial no existe tal exceso. Solo él muere sin que retenga en su espíritu un cúmulo de apetencias. Lo que de ellas haya quedado, debe apagarse en cierto modo después de la muerte. O forma parte del resto de memoria, se forma de otra manera. Así como el espíritu es atraído al pasado por los deseos, así lo orienta hacia el porvenir, esta segunda parte. La actividad desplegada en el cuerpo por el espíritu le hizo conocer el mundo al que el cuerpo pertenece. Cada nuevo esfuerzo, cada nueva experiencia, aumenta este conocimiento. Y de esta forma hemos llegado al fin de esta primera parte, esperando que te haya agradado, y te espero en nuestra próxima cita. No te olvides de regalarme un me gusta, te espero, hasta la próxima queridos amigos.